Hola, muy buenos días. Aquí, público escuchante. Esta es la presentación de un podcast que van a estar participando cuatro invitados especiales y su servidor. La primera invitada especial sería Bárbara Rocío Valenzuela Camal, Mercy Quintal, Víctor Pacheco y Alicia El Razo. Y como moderador, Báñeres Reyes. Vamos a estar tocando unos ciertos temas interesantes que vamos a centrarnos en el Código Penal del Estado de Yucatán, hablando exclusivamente de delitos de abandonos de personas. Capítulo 1, empezando del 352. Pero antes que nada, me gustaría hacer una participación con los invitados en el cual me den su opinión sobre el primer tipo penal que voy a decir a continuación, que es el abandono de niños incapaces. Le cedo la palabra a la compañera Rocío. Bueno, pues ubicándonos en el Código Penal para el Estado de Yucatán, que se encuentra en el título 20, en el cual tratamos los delitos contra la vida, la integridad y la integridad corporal, capítulo 1, abandono de personas, artículo 352. Este artículo nos menciona cuando las personas no son incapaces de cuidarse por sí mismas, en este caso sería un niño o una persona enferma, y que la persona que esté a cargo de ellos tenga la obligación de cuidarlos. Este tipo penal impone una sanción a este delito. Le cedo la palabra a mi próximo compañero. Muchas gracias, Rocío. Sí, está muy bien mencionado lo que nos cita acá del artículo 352 del Código Penal del Estado de Yucatán. Y me gustaría que haga la intervención mi compañero Víctor, si él se puede hacer una idea y presentarnos algún tipo de ejemplo sobre el abandono de un niño incapaz o alguna persona enferma. Hay que tomar en cuenta que el que lo abandona tiene la obligación de cuidarlos. Así que le paso la intervención a mi compañero Víctor. Bueno, sí, claro, en este caso lo que podemos ejemplificar es, podemos tener el caso como de un niño que también está enfermo, se puede dar el caso como tal. Podemos hablar de los niños con síndrome de Down, que como tal no son capaces de cuidarse por sí mismos, pues a pesar de que pues pueden tener cierta edad y sí tienen un poco más de capacidades, pues no pueden depender completamente solos por ellos mismos. Entonces, muchas veces cae la responsabilidad de que a veces, a pesar de que ya estén o grandes, o sea, niños, son el tipo de personas que necesitan un cuidado y necesitan una supervisión. Entonces, vemos mucho el caso de que hay familias de que ya simplemente no pueden con el cuidado, porque pues tener síndrome de Down no solamente implica el hecho de que pues no tienen reducidas sus capacidades, sino que también a veces tienen más complicaciones, eh, a veces por lo mismo se enferman mucho, a veces incluyen, por ejemplo, yo tenía un primito que no nada más tenía el síndrome de Down, sino que por lo mismo tenía complicaciones en el corazón, tenía complicaciones para respirar y le tomó muchísimo tiempo salir de ese cuadro, pues por lo mismo de su enfermedad. Entonces podemos tomar de ejemplo esto y decir, por ejemplo, hay personas que simplemente no pueden con este tipo de cuidado y es cuando toman como que realizan el delito de pues abandonarlas, dejarlas a su suerte. Y es un claro ejemplo de cómo podemos ver una persona incapaz o un niño incapaz y el abandono de este. Con esto podría dejar a mi compañera Alicia para que nos dé un mayor ejemplo o una opinión al respecto. Ok, sí, Víctor, solo para volver contigo, mencionas aquí en tu ejemplo que
una de las razones por las cuales las personas que tipifican este delito se justifican su dolo con decir que las enfermedades que tienen esas personas, que pueden ser pues, los niños que son incapaces o personas enfermas, como tú mencionas, un ejemplo de una persona con síndrome de Down, es por el hecho de que pueden ser un bulto para la familia, ¿no? Eso es lo que nos tratas de comentar, ¿no? De que, como tu ejemplo. Pues yo no diría un bulto como tal, pero yo podría decir más bien que pues sí, puedes puedes tener una carga sobre la cuestión económica sobre la familia. Muchas personas no tienen la solvencia económica como para hacerlo. A eso más bien me refería. Entonces, O- ok, no, sí, ok, más claro, porque veo acá en los comentarios del envío que está diciendo que es un bulto, que no sé qué. Pasamos con mi compañera Mercy. Mercy, en este tipo penal que estamos hablando, vuelvo a puntualizar en el 352, nos hace alusión de cuál es la sanción que tiene para estas personas que tienen este abandono a niños incapaces y a personas enfermas, pues sí, con un dolo y justificaciones no razonables. ¿Me podrías comentar qué tipo de sanciones se le puede aplicar a estas? Sí, bueno, ubicándonos en el artículo ya mencionado, en el artículo 352, nos dice que la sanción corresponde a 4 años de prisión. En la tercera línea dice que independientemente de la sanción correspondiente a otro delito que resultara cometido, ya se recurriría a otra cosa que sería privar de la patria potestad o de la tutela a la persona que pues esté obligada a cuidar a esas personas. Ok, entendemos que nos mencionas que si es un tutor que abandona, podamos decir, a su hijo, podría perder la patria potestad, ¿no? Eh, y para que nos vayamos abrazando entre ideas y todo esto, quiero ceder la palabra a nuestra compañera Alicia, preguntándole más que nada en qué parte de esta situación, de este delito, no puede ser sancionada. No nos menciona nuestro código, pero hay una parte más que nada, sí, hay una parte que nos menciona a quienes no pueden ser sancionadas o no puede ser aplicado este artículo. Alicia, ¿nos puedes comentar? Sí, claro. En el artículo 355 nos dice que al que tenga legalmente la obligación de hacerse cargo de una persona incapaz de cuidarse a sí misma y le entregue una institución o una persona incumpliendo la ley o contraviendo la voluntad de quien se la confió y sin dar aviso a la autoridad, se le aplicará en prisión de 1 a 4 años y de 10 a 100 días de multa. Dice que no se impondrá pena alguna a la madre que entrega a su hijo por ignorancia o extrema pobreza o cuando aquel producto sea de una violación o de una inseminación artificial sin consentimiento. En ese artículo del Código Penal de Yucatán lo dice específicamente. Ah, ok, perfecto. Para complementar lo que estamos diciendo y retrocediendo un poquito con las personas, niños incapaces y personas enfermas, igual como una información que cura, claro, nuestro código nos menciona que no se constituye como delito de abandono a las conductas realizadas por el personal de instituciones de salud
el representante que conste con el documento de voluntad anticipada, ni los familiares del signatario, perdón, de dicho documento, para efectos de cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Yucatán. Con esto podemos concluir con el primer delito, el primer tema sencillo acá, tocando unos puntos como para saber sobre cultura general. Y podemos pasar con el siguiente, que sería el abandono de personas atropelladas. Le cedo la palabra a mi compañero Rocío para que nos dé un panorama, una definición, una pequeña explicación sobre este tipo penal. Bueno, claro, cuando hablamos acerca de el abandono de personas atropelladas, este delito se complementa cuando una persona está manejando un automóvil y ya sea por dolo o culpa, atropella a una persona y la deja abandonada, no le presta el auxilio necesario, no llama a ninguna institución, simplemente se va. En este caso estaríamos cumpliendo ese delito. Ok, perfecto. Aquí a los presentes, les quería hacer una invitación a que alguien dé un ejemplo sobre esto, porque menciona nuestra compañera Rocío que aquí existe dolo o culpa. Y me gustaría que la persona que dé el ejemplo me pueda distinguir en qué momento hay dolo y en qué momento hay culpa. Pues Bueno, complementalo y yo ya pues puedo ejemplificar con respecto al accidente como tal, Bárbara, si gustas. claro, como tal el delito de abandono no sería con culpa, ya que pues es una acción que estás decidiendo tú hacer al abandonar a una persona. Cuando existe dolo o culpa es al momento de atropellar al sujeto pasivo en este caso. Claro, a lo que se refiere que como tal en el delito de abandono a una persona nunca se va a tipificar como culposo, siempre se va a tipificar como doloso, si no me equivoco, porque pues como tal tú estás dando, o sea, nunca vas a abandonar a una persona como que si no tuvieras la intención, porque eres consciente al respecto. Entonces ya aquí podemos ver un ejemplo, de hecho lo habíamos comentado en clase, de una persona que está sobre una autopista y de repente se cruza, ya sea un borrachito, le pega y esta se da cuenta de lo sucedido y aún así se va. Entonces ya de ahí, no, o sea, a pesar de que pudo ayudarla, pudo llamar aunque sea a la policía, lo que sea, se fue y la dejó sin ningún tipo de auxilio. Entonces ya dentro de este ejemplo se podría tipificar el delito que estamos viendo actualmente. Esto, pues es como que muy simple, la verdad, este tipo de delito, porque está muy claro al momento de que lo explican en el Código Penal. Ok, perfecto. Muchas gracias por las intervenciones de Bárbara y de Víctor. La pregunta al aire acá es, ¿qué tipo de sanción está plasmada en el Código Penal
para este delito de abandono de personas atropelladas? Pues si nos volvemos a ubicar en nuestro Código Penal de Yucatán, en el artículo 54 menciona que a la persona que sea automovilista, motorista, conductor de algún vehículo cualquiera, ciclista o jinete que deje abandonado a la persona, se le impondrá una sanción con prisión de 1 a 6 meses o de 10 a 50 días de multa y de 10 a 50 días de trabajo en favor de la comunidad, claro, independientemente de la sanción aplicable por el daño causado. Entonces serían algunas de las sanciones que se pueden aplicar en este tipo penal. Qué bueno que lo mencionas. Alicia, y en el momento que atropellan a una persona, te lo planteo, en el momento que atropellan a una persona y se va el conductor y hay otra persona viendo y no hace nada, ¿acá qué sería? O sea, qué, qué tipo de delito sería? Bueno, pues tengo entendido que sería que la persona ve y mm, pues no pide ayuda, o sea, teniendo la posibilidad la persona de pedir ayuda a las policías y así, y no lo hace, pues yo considero que sería un delito de abandono de persona. Este, nos referimos a cuando, no cuando la persona que atropella no ayuda, sino que, un ejemplo, atropellan a alguien, el conductor huye y tú estás presente. Si tú no avisas a la autoridad, ¿qué sería o qué delito se estaría en cuanto? Pues sería el delito del abandono de personas, ya que, pues, como uno de sus elementos es que el causante del daño deja a la víctima en el estado de abandono, lo que no, lo que no ocurre si el hecho acontece dentro de una población. mm, Sería pues el delito de abandono de persona, porque pudiéndolo ayudar no lo hace. Ok, Bárbara, ¿qué pasaría cuando una tercera persona no hace ayuda, no avisa a la autoridad, no, sí, no auxilia y simplemente se da la vuelta y se va y ve a la persona malherida? ¿Tú qué crees que delito se configuraría acá y por qué? Bueno, en este caso pasaríamos a otro tipo de delitos, ya que no encajaría en el delito de abandono de personas atropelladas, ya que ese, como habíamos hablado anteriormente, solamente sería la persona, solamente lo puede cometer la persona que atropella y abandona al sujeto pasivo. Estaríamos pasando a la omisión de socorro, ya que se ve que estás viendo a una persona que está ya sea en peligro o esté herida y no presentas ninguna ayuda. Igual lo que podemos ver en este caso es que, por ejemplo, no es lo mismo que, o sea, yo vi directamente el caso, como por ejemplo que estoy en un lugar X y agarran y me dicen, oye, acaba de chocar a fulanito. Obviamente en este caso, pues no,
no quedaría como tal la conducta, porque pues no es como que yo haya presenciado, simplemente me dijeron, oye, chocó esta persona. Entonces eso es un factor también a tomar en cuenta, de que no porque yo me enteré por o sea, de un tercero a un tercero, quiere decir que igual yo tengo una sanción como tal. Simplemente sí tienes que estar como que en el momento del acto, del accidente, como para que se te pueda penalizar por esta acción. Pues para complementar lo que dijo mi compañero Víctor, se comete el delito de omisión al socorro cuando la persona no elige ayudar a otra que se encuentra pues, en una situación de vulnerabilidad y desamparo al mismo tiempo que corre un peligro a la persona, ¿no? Mientras el que no la ayuda no hubiera corrido. Creo que tenemos un poquito de fallas aquí con nuestra compañera, pero sí nos hace mención de cuándo sería omisión de socorro, cuando una persona tiene la posibilidad de brindar auxilio a una persona que lo requiera y esa simplemente se omisa y decida optar por, por dejarla ahí, ya sea por razones no justificadas, que por no querer meterse en problemas o simplemente no sabía qué hacer, entre otras. Y para complementar un poco de esta información, con base a la lectura de nuestro artículo, nos hace mención que cuando se en contra de una persona mayor de 70 años, este, la sanción se podrá aumentar hasta un doble. Sí, se podrá aumentar hasta un doble porque podemos entender que es más que una persona incapaz, sino que es una persona que requiere mucho cuidado. Eh, no sé si algunos de los que están acá podrían empezar con las conclusiones, porque me gustaría que saquen conclusiones de qué les pareció este tema, este podcast, esta plática, mesa panel que tuvimos. Mencionando algo que pues como que nos habíamos saltado, es la parte de cuando, un ejemplo, una persona atropella a un peatón enfrente de un hospital o un centro médico, pues ahí ya no la persona automovilista ya no sería pues, o sea, ya no se le llamaría delito porque o sea, prácticamente lo está dejando pues con otras personas que lo pueden ayudar. O sea, tenía un hospital cerca, pues otras personas pueden auxiliarlo y así. Y pues ahí ya no se le llamaría delito. Ah, mira, qué buena aportación la que hace nuestra compañera Mercy, haciendo mención en qué momento pasamos de un delito a otro, ¿no? De que cuando ya se extingue esto de abandono de atropellados y entra omisión de socorro, en dado caso que una tercera persona no haga ayuda o cuando hay una institución presente que pueda auxiliar a la persona herida. Rocío, me gustaría escuchar con tus palabras una pequeña conclusión de todo lo que hemos hablado, al igual que mi compañero Víctor y Alicia. Claro, mencionando acerca de los bienes jurídicos tutelados que en estos delitos se violentan, sería el delito de la integridad corporal, ya sea que pues resulte dañada la persona por lesiones o algo referente a eso, o finalmente sería la vida, que pues en el momento de atropellar a alguien puede perder la vida y ya pues se conjuraría en delitos más graves. Le cedo la voz a alguno de mis compañeros. Bueno, ya que la cedes aquí, pues te puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí podemos ver dentro de todos estos delitos un factor en común, que es al haber la omisión de cierta conducta, es cuando ya se está cometiendo el delito como tal, como es la omisión del cuidado, la omisión de
pedir auxilio cuando atropellas a una persona, o la omisión de socorro. Esta es como el factor común entre todos estos delitos, que básicamente entran dentro de todo este capítulo que hemos estado viendo, hemos estado estudiando, viendo sus penalidades. Entonces creo que esto es un factor importante dentro de las penalidades de ellos, que, que como tal la conducta es de omisión. Bueno, pues complementando lo que dijo mi compañero Víctor, estos temas que vimos en este podcast se me hacen muy interesantes, sobre todo porque no solo nos incluye a nosotros la información, sino que es muy importante también ver esto porque, por ejemplo, en el delito de abandono de personas, es muy común ver en México hoy en día ese delito. Sí, qué buenas aportaciones que tenemos acá de las cuatro posturas, los compañeros presentes de Rocío Valenzuela, Víctor Pacheco, Mercy Quintal y Alicia del Razo. Y podemos concluir este, que sí, que son temas que se deberían de saber para que así las personas no les puedan vulnerar sus derechos y que sepan que estarán protegidos bajo la ley. Eh, con esto acabamos este podcast y eso sería todo. Hasta luego.